Bienvenidos a un nuevo podcast de ACIPI denominado Derechos Digitales, la intersección de la inteligencia artificial y el derecho de autor. Bienvenidos a este espacio de podcast. La idea es poder conversar de una forma sencilla, agradable, sobre varios temas de interés jurídico relacionados con múltiples áreas del derecho. Si cada uno se quiere presentar brevemente. Bueno, hola Santiago, hola Eduardo, ¿cómo están? Qué emoción, nuestro primer podcast. Mi nombre es María Soledad Álvarez, soy de Argentina, soy abogada y junto con Eduardo formamos parte del Comité de Derecho de Autor de ACIPI y estamos acá transitando esta aventura. Gracias, Sole y Santiago. Mi nombre es Eduardo Varela Pezzano, soy colombiano, soy socio en la firma Cabellera Abogados y bueno, estoy aquí en mi primer podcast y vamos a ver cómo nos va, hablando sobre derechos de autor e inteligencia artificial el día de hoy. Por supuesto, y yo soy Santiago Guevara, miembro de Cabellera Abogados y de la Asociación Cabellera del Derecho. Y bueno, empecemos hablando un poquito de que ahorita todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, de qué es lo que pasa, que crea contenido, hace de todo. La inteligencia artificial hoy hace de todo y la tendencia es a que haga más y mejores las cosas. Entonces, si quieres empezar, Soledad, con tu perspectiva de ¿qué está pasando con esto de la inteligencia artificial? Como para hablar de un estado del arte en este momento. Yo creo que estamos asistiendo a un momento histórico comparable como los habitantes del mundo tuvieron cuando se encontraron con la imprenta de Gutenberg. O sea, nosotros no somos realmente conscientes de lo que estamos viviendo porque estamos sumergidos en este tema. Como hablábamos antes, es una herramienta, no podemos soslayarla, no podemos darle la espalda. A veces nos enoja porque nos muestra nuestras propias incapacidades y nuestras propias inhabilidades tecnológicas y se convierten en una barrera. A veces nos ayudan tanto que queremos abrazarlas y desde el punto de vista de los derechos de autor nos mueven toda la estantería, o sea, a quién pertenece eso que se crea, cómo le damos de comer a la inteligencia artificial, o sea, realmente nos plantea un escenario en donde es como si nos quitaran la alfombra, digamos. ¿Y tú qué piensas, Eduardo? ¿La inteligencia artificial es una oportunidad o una amenaza? A mí me parece que la inteligencia artificial es una oportunidad para los abogados que trabajamos en estos temas de derecho de autor para tener un tema nuevo de discusión. Siempre que llega un avance tecnológico, siempre los abogados de derecho de autor salimos a discutirlo, a estudiarlo, a analizarlo, a mirar qué problemas hay alrededor y bueno, eso es lo que hace divertida nuestra profesión. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil. A mí me gusta mucho, yo la utilizo en el día a día en la oficina. Y tal vez entiendo por qué esa discusión que surge alrededor de los derechos, que Sole lo comentaba al inicio. La inteligencia artificial permite crear obras artísticas y literarias simplemente dándole una instrucción a un computador. Eso es algo que interrumpe o hace muy complejo lo que hoy tenemos todos los abogados en la cabeza de qué es el derecho de autor. El derecho de autor es una figura que se hizo o existe para proteger la creatividad y el intelecto humano. Cuando las personas desarrollan una idea, la plasman, crean un libro, crean una obra de arte, esa figura está hecha para proteger esa creatividad que es original, que es única, que nace de la persona. Pero la inteligencia artificial me permite a mí, sin ningún tipo de talento, crear una obra artificial dando una serie de instrucciones a un computador. Eso nunca antes estaba visto. Y ahí entonces viene la discusión, ¿qué hacemos con eso? Hay un derecho sobre esas creaciones, ¿de quién son esos derechos? Ahí está la discusión. O sea, ¿tú crees que lo que hace susceptible a una obra de ser protegida en el talento del artista que la crea? ¿Tú qué piensas, Soledad? Es complejo el tema porque por un lado se entremezclan varias cosas, ¿no? Empezar a pensar, nosotros
no podíamos dejar de pensar en el derecho de autor, poniendo el eje en el autor como esa persona que era la única que tenía la capacidad de sentir, de emocionarse y de trasladar esas ideas en un lenguaje expresable y por ende captable por el derecho. Hoy nos sentimos en cierta manera que nos ha pasado la oreja a los seres humanos, porque hay algo que nosotros ya no somos los únicos que podemos hacer. Eso nos equipara, nos hace menos humanos, menos autores, menos, o sea, es realmente un debate que es muy profundo, que empieza a preguntarnos qué lugar ocupamos en el mundo y cómo es que podemos ser tan fácilmente reemplazables por esto que es como una uña, pero ¿hasta dónde podemos ser reemplazables? Porque yo no creo que esto sea una amenaza y que nos vaya a dejar a todos sin trabajo y sin poder crear. O sea, creo que hay que amigarnos y abrazar esta tecnología y sumarla. Y también habrá que ver en ese desarrollo y en esa capacidad creadora, no es lo mismo la interacción que va a tener el hombre con la máquina. Entonces allí iremos viendo hasta dónde. Creo que no podemos establecer patrones rígidos, o sea, no es lo mismo alguien que promptea, que recoge el resultado, que edita, que acompaña, a alguien que da una instrucción sola y sencilla y allí surge. O sea, es muy difícil porque nosotros como hombres de derechos siempre estamos buscando las generalizaciones, las generalidades, necesitamos establecer patrones. Bueno, dado A será B, dado que usted promptea mucho, promptea original, será tuyo o no. Entonces, ese es el desafío. Todavía no podemos generalizar y entonces aplicar normas a cosas genéricas. O sea, estamos en una situación muy incipiente y de mucha investigación. Y atravesado también porque en algún momento la idea no fue cómo proteger la creación, por más que eso sea lo que hoy recogemos, sino a ver quién va a tener la responsabilidad de las cosas que haga la inteligencia artificial. Entonces, llegamos también a quién es el autor, porque también necesitamos ver quién es el responsable de esas cosas que surgen de la inteligencia artificial. O sea, se entremezclan el derecho de la responsabilidad objetiva, subjetiva, o sea, qué es lo que pasa con esa inteligencia, a quién corresponde. Y si es a quién corresponde, entonces será también quien recoja los resultados de la explotación comercial de esos productos obtenidos con la inteligencia artificial. O sea, es muy transversal y el derecho de autor solo puede abarcar algo. Y ahí devolviéndonos desde esa perspectiva que no solamente es lo que genera la inteligencia artificial, sino ese proceso previo. Y de ahí me gustaría preguntarles también, hay un debate alrededor de la alimentación y ese proceso de aprendizaje por el que pasan las inteligencias artificiales, que se hace entregándole a la inteligencia artificial un conjunto de datos, de información, de obras escritas, audiovisuales, etcétera. Ahí, ¿ustedes piensan que hay una violación a los derechos de autor? Eduardo, cuéntanos. Yo no creo que haya una violación a un derecho de autor por el solo hecho de utilizar la inteligencia artificial. Yo tiendo mucho a pensar que los datos con los que se alimenta pues todas estas herramientas, el ChatGPT, la nueva, el Gemini de Google y las otras herramientas que existen y que van a existir, es información que está en el estado del arte. Es información que la humanidad ya conoce y es información que alimenta al computador, así como cualquier otra persona lo puede estudiar. Yo creo que la cuestión está en cómo se usa y para qué se utiliza. Si yo desde mi casa hago uso no sé, digamos que a mí me gusta escribir poemas y yo utilizo la información que está en la inteligencia artificial para que me escriba un poema, yo tengo que decirle a la computadora cómo debe escribir ese poema. Y ese uso que yo haga puede ser un uso privado para mí, puede ser un uso para compartirlo entre mis amigos, y yo realmente considero que ahí no va a haber ningún tipo de afectación al derecho de autor de las personas que crearon la información con la que se alimentó la computadora. Caso distinto ya usos comerciales que una empresa puede utilizar para
para promocionar sus productos, sus servicios. Eso es otra discusión. Pero yo no creo que el uso de la inteligencia artificial per se conlleve a una afectación del derecho de alguna persona. Claro, ya entonces viene la discusión que se da hoy en día en otros países, donde entonces se está hablando de que, bueno, pero es que se pueden imitar las voces de personas, se pueden, se pueden ahora hacer videos también, incluyendo a personas, se pueden cambiar las caras de las personas. Bueno, dependerá del uso que se le dé a la herramienta, ¿no? Pero pues yo creo que la discusión de si un aparato tecnológico eh, eh, en sí mismo que permita realizar usos que puedan considerarse ilegales o que puedan afectar los derechos de otras personas, eso no hace que la tecnología sea mala. Hace muchos años, cuando existían Napster y otros programas que permitían compartir canciones, la discusión siempre se daba de, bueno, pero entonces el que creó estas herramientas tiene algún grado de responsabilidad porque los usuarios la utilizan para cosas indebidas o no. Esa discusión ya se superó. Es lo mismo que pasa hoy en día, por ejemplo, con YouTube. En YouTube uno se prestaría para, evidentemente, hacer copias, usos no autorizados por titulares de derechos de autor, pero eso no hace que la tecnología sea mala, es el uso que le den las personas a esa tecnología. Soledad, ¿tú compartes esa opinión o qué piensas? A ver, desde una perspectiva tradicional del derecho de autor, cuando yo utilizo la obra de otro, siempre estoy enfrentándome a una obra derivada que me obliga a pedir el consentimiento, ya sea para adaptar, modificar, traducir. Solamente puedo utilizar libremente aquellas obras que estén en el dominio público. O sea que el darle de comer a una inteligencia artificial para posteriormente crear una obra derivada necesitaría, en cierta manera, desde el punto de vista tradicional, una autorización del autor para utilizar eso. Y allí entonces, por ahí se puede parangonar lo que dice Eduardo, con decir, bueno, a ver, si yo voy a hacer un poema, nadie sabe cuáles son todos los poemas que componen mi background, porque los leí, porque accedí, porque los escuché, y entonces ahí surjo con ese bagaje que tengo, porque en realidad estoy utilizando la obra de otros autores en mi propia creación. Entonces esto no sería más o menos parecido a la utilización que hace la inteligencia artificial. Pero claro, eso lo tengo yo porque lo leí, porque lo tengo en mi intelecto, porque lo proceso de las maneras en que yo quiero cruzar eso que me marcó, pero acá, cuando yo alimento una inteligencia artificial, utilizo, reproduzco y vuelvo a reprocesar eso. Y eso es, por ejemplo, algunas de las últimas demandas que estamos viendo, como por ejemplo la utilización de las noticias en el New York Times, que es uno de los temas que nos va a permitir un poquito que es lo que tengan, porque acá no se da el caso que dice Eduardo, o sea, acá hay utilización con fin comercial, ver qué es lo que dice la jurisprudencia sobre el tema. Europa va a la vanguardia de esta cuestión, estableciéndolo como una limitación, o sea, que está permitido, digamos, la utilización para alimentar los datos de inteligencia artificial. Nuestros sistemas individualistas y continentales no contienen esto como limitación, o sea que abre todo ahí un desafío en lo que son limitaciones y en lo que es la utilización de las obras de otros, ¿verdad? Nada fácil decirte blanco o negro en este tema. En ese caso, aquí ya tocamos un pedacito pequeñito de todo ese mundo y ese universo de debate que genera la inteligencia artificial y cómo determinamos el autor. ¿Ustedes cuál creen que es la técnica que deberíamos empezar a aproximar o de lo que ha salido hasta el momento? ¿Podemos llegar a reconocer una inteligencia artificial, a un programador o incluso al que da la instrucción, tal vez como un autor, como un coautor? ¿Qué piensan? Pues yo les voy a dar mi punto de vista muy personal, porque es cierto lo que dice Soledad. Nosotros estamos casi que en pañales en este tema. Y
Miren, acá en Colombia ya hemos tenido hemos tenido 3 casos en Colombia donde se intentó en la Dirección Nacional de Derechos de Autor el registro como obra literaria de textos que fueron creados con inteligencia artificial, con el ChatGPT. La Dirección Nacional de Derechos de Autor concluye en los 3 casos de manera uniforme que las obras creadas con inteligencia artificial no tienen un autor definido, no hay una autoría como tal, porque esto es creado por un computador de manera artificial y en consecuencia no hay un derecho de autor y no hay lugar a discusión en el tema, sencillamente no hay derechos en este tipo de obras creadas. Y por lo tanto se niega el registro de estas obras, de estos textos que el solicitante quería llamar obra literaria para ser registrada como tal en la entidad. Yo opino que esas decisiones así tan drásticas y decir de entrada que la inteligencia artificial no puede crear obras que sean susceptibles de protección por el derecho de autor, para mí obedece a una respuesta muy humana de nosotros las personas del miedo o el no gusto por el cambio. Esto es un cambio. El modelo del derecho de autor está diseñado sobre la base de que las personas crean con su intelecto, con su creatividad, dibujan, escriben, cantan, componen, y de un momento a otro ahora se puede hacer eso de manera mucho más fácil y rápida en un computador y el cambio no le gusta a la gente. Yo pensaba, cuando se estaba dando esta discusión acá en Colombia y se presentaron estas solicitudes y entonces todo el mundo estaba a la expectativa de ver qué va a concluir la autoridad, yo dije, estoy casi seguro que esto lo van a negar y no van a dejar que esto sea una obra creada, que eso sea una obra que se considere protegida por el derecho de autor. Pero para mí, y eso ya es mi visión personal, con mi experiencia usando la inteligencia artificial, experimentando y creando obras, yo sí creo que hay algo de creatividad en la creación de una obra en la inteligencia artificial. Yo les puedo garantizar que si Soledad, Santiago y Eduardo, cada uno se pone en la tarea de escribir un cuento corto utilizando el ChatGPT, el cuento de cada uno de los 3 va a salir muy diferente. La inteligencia artificial no va a crear la misma historia, no va a tener el mismo nivel de complejidad de la historia, sino dependiendo de lo que cada uno le dé, lo que Soledad llamaba el prompt a la computadora, lo que yo le diga a la computadora que tiene que hacer. Y creo que ahí es donde va a estar, ahí hay una gran diferencia. Yo tengo muchas experiencias, yo soy una persona que, por poner un ejemplo, yo soy una persona que tiene mucha experiencia en cómo diseñar tramas para una telenovela, de desarrollar personajes, de cómo se arman las estructuras de comienzo, mitad y conclusión en este tipo de cuentas. Muy seguramente yo le voy a dar unas mejores instrucciones a la computadora que una persona que no. Y la obra resultante va a ser muy distinta. Ahí yo sí creo que hay un gran diferenciador y posiblemente, y por qué no, otorgarle derechos a una persona que tiene la capacidad de crear una obra nueva utilizando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no piensa por uno. Uno le tiene que decir a la inteligencia artificial cómo pensar y qué pensar. Y yo creo que ahí está el diferenciador. De lado, simplemente para no tener una discusión, no cerrar la discusión simplemente con no hay derechos en obras creadas por inteligencia artificial. Soledad, ¿tú crees que hay que regularla? ¿O la tendencia va en esa dirección? ¿Vamos a tener una legislación algún día relacionada a inteligencia artificial, a la creación con este tipo de herramientas? Yo creo que sí, que siempre el derecho nos ha acostumbrado a ir detrás de las cosas, como debe ser, nunca por delante, siempre atrás. Creo que van a venir regulaciones, creo que esas regulaciones no van a ser estancas, que esto va a ir movilizándose y moviéndose a medida que todos entendamos cómo funciona la inteligencia artificial. Creo que también a lo mejor es hora de pensar por fuera de las estructuras que tenemos. Algunos países comenzaron a pensar en una personalidad robótica, otros lo descartaron. Empiezan a aparecer tal vez no protección por derecho de autor, sino una protección sui generis, a lo mejor darle un plazo mucho menor a la del derecho de autor,
si es que queremos diferenciar el autor que utiliza inteligencia artificial del autor que no la utiliza. Establecer también en qué parámetros se utilizan, porque lo que dice Eduardo es súper cierto. Probablemente cuanto mayor la inteligencia artificial puede manejar mucho procesamiento de datos, mucho procesamiento de textos previos, pero nunca puede manejar en la emoción que por ahora es única y que maneja el ser humano. Entonces, si yo quiero hacer un cuento, si yo quiero hacer una película, si yo quiero hacer una serie, siempre tengo que apuntarle a la emoción del espectador. Y eso sigue siendo material único del ser humano. Así que creo que vienen regulaciones, que esas regulaciones habrá que también ser creativos para ver por dónde, para que sea una solución justa, que permita la posibilidad de seguir desarrollando. O sea, no va a haber inversión en inteligencia artificial si el producto de la gente que lo utiliza no tiene alguna diferencia, no tiene alguna ventaja con eso. No puede ser que quede completamente afuera y que pase, porque la otra opción sería ponerlo en el dominio público. Entonces, lo creado por mí, a través del prompteo, a través de las correcciones que hago, y a través de la edición, y a través de la selección y el descarte de determinados resultados, pueda ser utilizado por todos. Sería otra de las soluciones. O sea, eso no es protegible, va al dominio público. Eso es protegible y va al autor, al dueño de la inteligencia artificial, o a la inteligencia artificial como personalidad robótica. Y en esas aguas nos estamos manejando por ahora. Y ya casi cerrando, Soledad, ¿tú crees que darle o reconocerle derechos a las inteligencias artificiales, ya sea desde lo moral o lo patrimonial, puede llegar a generar una crisis en el mundo artístico mundial? Yo creo que no. Realmente no lo veo como una amenaza, para nada. Yo lo veo como una oportunidad. Realmente creo que siempre la pluma del autor, la mirada, la sensibilidad, o sea, creo que el sol va a salir para todos, y creo que los autores talentosos van a poder incorporar esto y seguir trabajando profundamente, y que sea una herramienta más. Y Eduardo, ¿tú qué opinas frente a esa crítica grande desde el mundo de los artistas, los cantantes, ese miedo latente de empezar a utilizar la inteligencia artificial y que ellos se conviertan simplemente en un objeto de escaneo desechable y pues bueno, se quede ahí? Yo creo que Sole dio en el clavo y es la conclusión perfecta para este podcast. Es una herramienta más. Yo estoy pensando en el ejemplo de 3 artistas. A los 3 les dicen que tiene que hacer un dibujo, hacer una pintura. A los 3 se les encarga una pintura. Uno le dan como herramienta un lápiz, nada más. Al segundo le dan ya una brocha de colores y le dan muchas otras herramientas más para dibujar la pintura. Le dan un lienzo. El otro pues, tiene que escribir sobre una piedra. Tiene un lienzo, el segundo tiene un lienzo, tiene colores, tiene todas las herramientas para hacer una pintura mucho mejor que el que solamente tiene un lápiz. Y luego está el tercer artista, que tiene la inteligencia artificial. Para mí es una herramienta más, que sea mejor o más beneficiosa que tener simplemente el lápiz o el lienzo y la brocha. Yo no lo sé. Yo diría que tal vez puede que no sea la mejor herramienta, tal vez la más tecnológica, pero no la mejor, por aquello que decía Soledad. Le falta la emoción a la inteligencia artificial, le falta ese toque que hace que le despierte a la gente la imaginación. Tal vez la inteligencia artificial de pronto no ha llegado ya todavía, pero es una herramienta más. Eso es lo que yo creo. Por eso para mí no hay una diferencia entre hacer la pintura con una brocha y una serie y unas pinturas de colores, hacerlo con una inteligencia artificial. Yo escojo cómo la hago, pero es una herramienta más. Bueno, pues lo que hay son perspectivas, y este es un tema de perspectiva muy amplio, muy fuerte, muy difícil. Y bueno, la inteligencia artificial va cambiando entonces la visión que tenemos
frente a ella también va cambiando, no sabemos, hoy se está implementando en teléfonos, estamos hablando de casas inteligentes, vehículos inteligentes, ahora todo es inteligente menos las personas. Desafortunadamente nos toca trabajar más en eso. Yo les agradezco muchísimo el espacio, que nos hayan acompañado, Eduardo Varela de Colombia, Soledad Álvarez de Argentina. Esperemos que este sea el primero de muchos podcasts más donde podamos seguir desarrollando, debatiendo, conversando, no necesariamente coincidiendo, porque el debate es lo estimulante y lo bonito de conocer perspectivas. Gracias, Santiago. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Soledad. Agradecemos a nuestros patrocinadores institucionales: Arendt Fox Schiff, Barlow, Becerril, Coca y Becerril, Servieri Monsuárez, Daneman Simpson, Goodrich, Riquelme y Asociados, Grubenbaum, Pociñas y Teixeira, Ideas, Olarte, Moure y Asociados, Palacios Abogados.